Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente entre un auto y una moto en Sabaneta. Dimas habla del proceso de demora entre la entrega de permisos. Familia colombiana vive pesadilla por migrar ilegalmente a los Estados Unidos. Fuerte accidente en el lobby de un hotel en el Ecuador. Una mamá se reencuentra con su hijo después de que el menor duró 16 días en coma. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y se alisten para una semana llena de bendiciones. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que se registró el día de ayer en el área de Sabaneta entre un auto y un motociclista. Él resultó herido y por eso tuvo que ser trasladado al hospital. Ayer domingo en horas de la noche, justo delante de S-Show en Sabaneta, sucedió un accidente entre un auto y un hombre que venía en su motocicleta, una Harley Davidson. La policía se presentó de inmediato a este sitio y constató que efectivamente la Harley se había ido en contra de un Suzuki Vitara. El impacto fue fuerte y de esta forma el hombre que venía en su moto resultó herido. Por eso la ambulancia tuvo que presentarse y los paramédicos estabilizaron a la persona, pero sin embargo decidieron trasladarla al hospital para que recibiera atención médica avanzada. También la policía de tráfico llegó, estuvo presente y tomó datos de lo que ocurrió y para que de esta forma hiciera una investigación. Cambiando de tema, el departamento de Dimas a través de su página de Facebook dio a conocer el tiempo más o menos que ellos demoran para la entrega de las peticiones de los permisos. Sea positivo o negativo, indicaron que entre 6 a 10 semanas es el tiempo de espera. El departamento de Dimas a través de su Facebook dio a conocer información sobre el según la ley y el manejo. La petición de un permiso tiene entre 6 a 10 semanas de tiempo para estar lista si todos los documentos y el pago se ha recibido en orden. Los siguientes pasos podrán ser hechos al caso de que en este periodo haya sido sobrepasado. Primero, en todo momento se puede monitorear el estatus de su permiso a través del Tracking Tool, que es una herramienta de rastreo en donde en la página web www.dimasaruba.aw van a poder mirar a través del número de CBR. También deben entregar una queja oficial si se demora más del tiempo indicado a través de Clangton o también hacer una apelación ficticia vía Bezoar allí en el Help Desk en el website, o también pueden hacer una cita y que de esta forma a través de la página web donde dice Help Desk y de esta manera ser atendidos. Recientemente, jóvenes de Mochila Creativo, esta fundación, recibieron con honores el certificado por parte de Enseñanza para Empleo de diferentes cursos que ellos realizaron. Sabemos que Enseñanza para Empleo ofrece a los cursistas diferentes cursos que ellos pueden aplicar y de esta forma entrar al mercado laboral. En las últimas 3 semanas, Enseñanza para Empleo tuvo el privilegio de poder brindar oportunidad a un grupo de jóvenes de la Fundación Mochila Creativo para continuar con un curso en Enseñanza para Empleo. El programa Manager de Horeca para Enseñanza para Empleo del señor Francis Trump hizo un programa especial para estos jóvenes. Por 3 semanas largas, 3 veces por semana, ellos recibieron una introducción de hospitalidad, como también de food and beverage. La parte del circuito también, lo que indicaron sobre lo que trata el currículo, estaba dedicado especialmente a estos jóvenes, que encerraba instrucciones en el ramo, por ejemplo, para hacer parte del hosting cuando se reciben a los huéspedes, a los clientes, pero también como bartender. En la parte del hosting, allí se elaboró sobre la importancia de tener una muy buena actitud, también de una actitud servicial y de positivismo. Los jóvenes estuvieron actuando en diferentes roles, con diferentes funciones, bajo la guía de la instructora, la señora Samantha Robert. En estas, también en lo que fueron las clases de bartender, estos jóvenes recibieron instrucciones, entre otros, de cómo hacer, por ejemplo, un mocktail, que es cóctel sin alcohol, hasta cómo brindar un excelente servicio al cliente y a los huéspedes.
Este programa fue muy exitoso y con mucho orgullo se puede anunciar que todos los jóvenes lograron obtener su certificado con éxito en Enseñanza para Empleo. Esperamos que pronto, una vez más, Enseñanza para Empleo puede tener la oportunidad para acomodar a este grupo para así poder seguir haciendo parte del proceso y del desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Gracias también a quienes hicieron parte de Mochila Creativo por la confianza y una gran felicitación por parte del ministro Glenber Cruz a los estudiantes de Mochila Creativo. Tengo una admiración enorme por estos jóvenes que, a pesar de todas las circunstancias, tienen interés y determinación para continuar yendo hacia adelante, personalmente mediante la capacitación profesional, indicó el ministro Glenber Cruz. La compañía JetBlue anunció un nuevo look para la ruta de sus aviones y lo mejor es que también llegaron a nuestra isla con un color innovador, llamativo, pero lo mejor que representa la seguridad y la calidad para sus pasajeros. JetBlue anunció su nuevo uniforme estándar que contará con un diseño moderno y completamente azul, siendo emblemático en su color y en su rol como una marca innovadora que está revolucionando la industria y que sus clientes están encantados y que continúan con la confianza. Desde el patrón colorido que tiene en la parte de la cola del avión, JetBlue siempre ha usado un diseño personalizado para así darle honor a su comunidad, a los lugares o a las asociaciones que hacen parte de su ADN. El icono en el cielo nuevo le brinda a JetBlue un diseño visual que se destaca mientras que se expande en nuevos mercados y trae oferta a base de los clientes en las diferentes industrias de viaje. El primer avión que recibió este nuevo look es un Airbus A321 con Mint que lleva el nombre Un Momento Decisivo y comenzó a dar servicio el pasado 15 de junio. JetBlue tiene planes para actualizar todos sus aviones con un estándar actual. En este marco, el sábado pasado, el primer avión llegó a Aruba, procedente del aeropuerto de John F. Kennedy de Nueva York, siendo la segunda aerolínea que trae más pasajeros para Aruba después de American Airlines. Diariamente, JetBlue baja arriba a nuestro aeropuerto desde diferentes destinos. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con un drama que vive una familia colombiana después de intentar el famoso sueño americano. A pesar de que la mamá y la niña menor resultaron deportadas, sin embargo, una de sus hijas se encuentra en los Estados Unidos y está viviendo un drama al dar a luz. Como muchos colombianos, Adriana y sus dos hijas tenían un sueño, el de llegar a Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro. Pero ese sueño, ahora más que nunca, no es para nada como lo pintan. El 3 de mayo lograron llegar a México, viajaron hasta Ciudad Juárez y caminaron por más de 4 horas hasta llegar a El Paso, Texas. María Ángel, la hija mayor de Adriana, con 7 meses de embarazo, decidió emprender la riesgosa travesía sin saber todo lo que la esperaba. Contra todo pronóstico, las tres tocaron suelo estadounidense. Se entregaron a las autoridades americanas, pero inmediatamente fueron separadas. Adriana fue llevada a un sitio con su hija menor de 13 años y María Ángel, con su bebé en el vientre, a otro lugar. 7 días duraron detenidas sin ningún tipo de comunicación, pasando necesidades, mala alimentación y sin ni siquiera la posibilidad de bañarse, para que al 8º día fueran finalmente deportadas en un vuelo a Colombia. Sin embargo, María Ángel sí contó con suerte y fue liberada. Llegó sola a Chicago, a pocos días de dar a luz. El trabajo de parto inició el 20 de junio. Le hizo una videollamada a su mamá minutos antes de dar a luz. La llamada se cortó en medio de las convulsiones de María Ángel durante el nacimiento de la bebé. Fue diagnosticada con un extraño síndrome que la dejó en coma y sin un solo familiar que se hiciera cargo de su pequeña hija. Lo que empezó como un sueño que para muchos es fácil de cumplir, se fue convirtiendo en la peor de sus pesadillas. Y un hecho sorprendente fue registrado por cámaras de seguridad de un hotel en Quito, en el Ecuador, como allí un vehículo irrumpió las instalaciones de este lobby, dejando a varios afectados. La madrugada transcurría en calma en este establecimiento, pero repentinamente todo cambió. Como se observa en las imágenes, un automóvil pequeño primero se golpea contra un rompevelocidades. Luego impacta con los ventanales y entra a la recepción del Hotel Quito. En medio de la sorpresa del personal de seguridad, de otros ángulos se observa cómo el automóvil rompe los ventanales
entra al lobby del hotel. En ese instante el conductor decide romper la mampara de vidrio para salir y así abandonar presuroso el sitio, sin que nadie pueda impedirlo. Se reportan daños materiales, pero afortunadamente nadie salió herido. El personal del hotel está sorprendido, porque aunque manifiestan que todos los turistas son bien recibidos, nunca esperaron esta visita. Les vamos a Paraguay porque 2 hombres resultaron detenidos después de que entraran a robar a un supermercado y allí no solamente atentar en contra de los trabajadores, pero también algunos clientes del lugar. 2 delincuentes que se hicieron pasar por clientes asaltaron un minimercado poco antes de las 6 de la mañana de este domingo en el barrio Santa Librada de Asunción. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad y se ve cómo uno de los delincuentes, que estaba con un abrigo de color rojo y un kepi negro, se encontraba dentro del local mirando el movimiento de la gente y en un momento dado sacó un arma de fuego y le hizo una seña a su cómplice para que éste se quede vigilando en la puerta mientras éste se encargaba de sacar el dinero de las cajas registradoras. Tanto clientes como los trabajadores fueron obligados a no moverse y segundos después de sacar todo el dinero, que osciló los 2 millones de guaraníes, huyeron a pie. La policía llegó rápidamente y con las características que dieron las víctimas, lograron detener a los supuestos asaltantes, un hombre de 23 y 26 años respectivamente, e incautar el arma de juguete utilizado. No obstante, no recuperaron el dinero robado. Los detenidos cuentan con frondosos antecedentes por hechos similares. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió el viernes en Medellín con la explosión en una papelera? En este momento se han abierto todas las investigaciones y también se han conocido más videos de lo que fue esta explosión que afectó a 17 personas. Vidrios y estanterías de 30 edificaciones entre casas y negocios sufrieron el embate de la explosión. Vidrios rotos, puertas afectadas y agrietamientos en una vivienda que por precaución debió ser evacuada. Ese fue el balance en lo material. El hotel contiguo al lugar de la emergencia también fue desalojado. Ventana rota, drywall, la verdad, paredes, muros. Una cámara de seguridad captó el instante del estallido. Las estructuras vecinas se estremecieron producto de la onda expansiva y del lugar como pudieron. Salieron corriendo 2 de los heridos. Autoridades tratan de avanzar en la identificación del gas que produjo la emergencia. Nosotros consideramos peligrosos materiales químicos. Algunos emanan gases por sí solos, no tienen que ser comprimidos. Pueden ser simplemente en envases. Les hablo, por ejemplo, del cloro. Es un gas que es nocivo para la salud. Asimismo, podemos encontrar aceites, petróleos, que ellos por sí solos van emanando gases. ¿Qué causa la acumulación? El confinamiento para que al final produzca la explosión. Todavía esta mañana los vecinos recogían los destrozos provocados por la explosión. ¿Quién les responde en lo económico a estos afectados? Expertos explicaron. Estamos frente a una responsabilidad civil extracontractual y cada una de las personas afectadas por esta explosión podrá iniciar acciones legales en contra del dueño del local comercial o el arrendatario. Cerca de 60 turistas que permanecían en el hotel afectado debieron ser reubicados en otro lugar de alojamiento. Y nos vamos a los Estados Unidos, pues se cumple un año después de que la Corte Suprema de Justicia tocara el tema del aborto. Sabemos que en los Estados Unidos hay algunos estados que sí avalan esta práctica, sin embargo hay otros estados también pro vida y que también están generando diferentes apelaciones para que esto no se lleve a cabo. El informe es de La Voz de América. Las restricciones al aborto no han acabado con la práctica, sino con el acceso a un procedimiento seguro, dicen Amnistía Internacional y Planned Parenthood. En este momento, 1 de cada 3 mujeres y niñas en edad reproductiva viven en un estado donde no pueden acceder al aborto legal. Entonces, el potencial es que estas prohibiciones afecten a 36 millones de mujeres, más personas transgénero y no binarias. Actualmente, alrededor de 20 estados prohíben el aborto o cuentan con fuertes restricciones para llevarlo a cabo. Un año atrás, después del cambio de la decisión de la Corte Suprema ante el caso Roe vs. Wade, que protegía a las madres en esta práctica médica, las regulaciones pasaron a manos de los estados. Sin importar el código postal de tu casa, deberían de tener el mismo acceso a los mismos cuidados de salud en todo el país.
Lo que esto indica a otros países es que está bien hacer retroceder los derechos humanos, no solo el derecho al aborto, por lo que Estados Unidos se ha puesto en una posición de liderazgo para el retroceso de los derechos humanos. Mientras tanto, organizaciones opuestas al aborto aseguran que seguirán buscando más restricciones y cuestionan a médicos que viajan a otros estados que impongan menos controles en la toma de sus decisiones profesionales. En Texas celebramos que la vida está totalmente protegida. Reconocemos que tenemos que trabajar para mantener nuestras ganancias. Tenemos que seguir sacando a votar a los votantes pro vida. Aborto no es una atención médica, es una mala caracterización. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Consecuencias negativas de los vapeadores. Una mujer vive una pesadilla por inyectarse los labios. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando aqui. Não, pô. Nós vimos para o espelho, nós estamos lá para o espelho para dentro, então não bisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento do espelho. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só, que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito esquito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes saben cuáles son las consecuencias negativas de los vapeadores? Pues este cigarrillo electrónico que se ha vuelto tan viral y no solamente en consumo de los jóvenes, pero que también está llegando a más y más hogares. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Los hay de todos sabores y colores y ha resultado ser la última moda para chicos y grandes fumar con vapeadores o cigarros electrónicos e incluso cigarros tradicionales piratas. Las restricciones y prohibiciones que impulse el subsecretario de Salud impulsa el mercado negro de vapeadores y cigarros piratas.
Y aún así se venden sin permiso, donde sea, en tiendas no autorizadas, en los baños y hasta en restaurantes, como si fuera un postre o como un alimento más. Esta es como la variación de 2 cócteles, caballero. ¿De menta no tiene? Solamente tengo esto nomás. ¿Este te va a gustar? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 3.50, caballero. ¿Qué sustancias nocivas encontraron en los vapeadores? Encontramos que tienen más de 30 sustancias no reportadas en el empaque, altamente dañinas para la salud. Tiene linalol. El linalol es una sustancia que se utiliza para producir insecticidas, para matar cucarachas, para matar moscas. El acetato de isoamilo es una sustancia que liberan las abejas, en el aguijón de las abejas, que es el que crea la adicción. Alcohol bencílico. El alcohol bencílico es una sustancia que se usa para producir perfumes, cremas, productos de belleza. Esa sustancia sí está autorizada por COFEPRIS. Eso es verdad, es una realidad. Pero está autorizado para el consumo sobre la piel. No para fumar. No para fumar. Si buscamos en redes sociales o por WhatsApp, es facilísimo encontrar a los vendedores. Te ofrecen desechables, recargables y de todos sabores. Vean este estremecedor reencuentro de una mamá con su pequeño hijo en Brasil. Allí el menor se encontraba cerca de 16 días en estado de coma, de los cuales 14 de ellos estuvo entubado. Esta imagen es la imagen del día. Un enternecedor reencuentro se viralizó en redes sociales. Se trata de la historia de una madre que logró estar junto a su pequeño luego de que éste despertara de un coma de 16 días. La mujer compartió el video en las redes sociales. Las imágenes muestran cómo la progenitora corre por el pasillo de un hospital y posteriormente abre allí una puerta. En ese lugar se encontraba el pequeño, quien reposaba ahora sobre una camilla. El niño esperaba con emoción a su mamá, por lo que la recibió con un cálido abrazo lleno de amor y de esperanza. Después de la muestra de afecto, ambos rompieron en llanto. Según información de medios locales en Brasil, el pequeño padece una condición poco usual llamada epidermolisis bullosa, una patología genética que le provoca ampollas en su piel. Justo cuando la mujer lo dejó en el hospital para retornar a casa, mientras el pequeño estaba bajo cuidado de su padre, este despertó, por lo que el hombre le realizó una videollamada a su pareja. Las historias que se viralizan, y allí un joven influencer a través de las redes sociales muestra la consecuencia negativa que le ha dejado el uso de los audífonos, pues él se estaba rapando por un reto y se dio cuenta de la anomalía. Las redes sociales se convirtieron en una modalidad de trabajo que deja grandes ganancias siempre y cuando se construya una comunidad con millones de seguidores. En esta oportunidad, el nombre que comenzó a ser visible por internet fue Nick Curtos, que es un streamer anglosajón quien apareció en un video quitándose el cabello para poder recaudar fondos de beneficencia. Sin embargo, en el proceso de rapar la parte superior de su cuerpo, el amante de los videojuegos no esperaba ver un cambio en su cabeza. Luego de pasar varias veces la máquina, el joven notó que su cabeza tenía una hendidura, producto de haber utilizado auriculares de manera excesiva cada vez que juega. Así las cosas, los internautas se encargaron de compartir de manera masiva el video, que en un principio apareció en YouTube, pero luego tuvo gran acogida en Twitter. Al comienzo, el streamer dijo: "La afeitadora funciona como una campeona". Después, su discurso cambió y se asombró por completo. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Frisian Flag, porque con Frisian Flag celebramos el Mes Internacional de la Leche. Celebrando el Mes Internacional de la Leche, que comenzó el 1 de junio y va hasta el 10 de julio, durante este mes de leche estaremos celebrando a nivel mundial con más de 20 años, y el focus es compartir la historia de la leche, explicando la importancia de cómo es una fuente de alimentación. Pues durante este mes de la leche, en diferentes supermercados estarán participando con ofertas especiales de Frisian Flag. Por ejemplo, compre una y lleve una gratis, o descuentos muy atractivos en los productos de Frisian Flag. Pendientes a través del Instagram y Facebook de compra para así poder mirar todas las promociones. Vamos a alzar nuestro vaso con leche Frisian Flag y celebraremos este mes juntos.
Y presten mucha atención a la siguiente información. Una joven, ella se ganó un concurso para aumentar el tamaño de los labios, pero todo terminó en una pesadilla, el peor día de su vida, y así lo narró a través de sus redes. Una influencer estadounidense vivió la pesadilla de su vida cuando se sometió a un tratamiento estético gratuito. Jessica Kylie Burko se hizo rellenar los labios, pero acabó con una hinchazón gigantesca. A pesar de la dolorosa experiencia, afirma que seguirá inyectándose los labios en el futuro, pero no con este médico. Jessica, de 27 años, compartió en este video el peor día de su vida, en la pesadilla cosmética. En el video se le puede ver con un gigantesco labio, tanto arriba como abajo, y ella reveló que se había inyectado los labios al menos 6 veces en el pasado, pero que nunca había experimentado una reacción tan violenta. Ayer fui a arreglarme los labios y me pasó algo malo. Se comparten el clip de diferentes segundos y en diferentes momentos. El video también incluye algunas imágenes de ella, como era antes y después de la inyección. Tras ganar un regalo para Halloween del médico que le practicó la intervención, ella se hizo unos labios más carnosos. Hizo todo lo que debía hacer. Inmediatamente después de que me pusieran la inyección, me miré al espejo y me di cuenta de lo hinchada que estaba. Al principio ella pensó que la hinchazón podía deberse a que llevaba más de un año sin inyectarse los labios, pero cuando llegó a su vehículo se dio cuenta que algo estaba mal. Como la inflamación empeoró, le disolvieron el relleno al día siguiente. Ella confesó que le daba mucho miedo y que nunca volvería a ir allí y nunca haría procedimientos gratuitos. Y continuando con más de esas historias, vean allí en Dinamarca como una profesora de yoga no está dando un yoga normal, sino que lo hace en combinación con cerveza. Es decir, los estudiantes tendrán que aplicar no solamente el yoga, pero allí disfrutando de un buen trago. Aunque no lo crean, en Dinamarca una instructora de yoga da clases con cerveza y más de uno ha quedado asombrado con su particular forma de incentivar el ejercicio del yoga. Se trata de Annie, una joven que ofrece clases de yoga al aire libre en Dinamarca, con la particularidad de que cada uno de los estudiantes les da una cerveza antes de comenzar la sesión. Así que a medida que avanza el entrenamiento también beben de lo lindo. De acuerdo con la instructora, el objetivo es que las personas que van a sus clases pasen un rato divertido pero también diferente. Además aclara que algunos de los ejercicios que ella suele enseñar no tienen mayor dificultad, por lo que se pueden tomar una cerveza con tranquilidad. Annie lleva más de 2 años enseñando yoga de esta forma e incluso también su método, que ya es reconocido como Beer Yoga y se ha hecho muy popular, tanto así que ha ocupado varios titulares en la prensa local e internacional. Y todo porque hoy es lunes, arrancando semana con la mejor actitud. Vean esta estación de gasolina que allí les da 1% de descuento a los clientes que ingresen en la puerta bailando y haciendo diferentes movimientos. El afán nos ha hecho creer que solo vivamos para pagar cuentas y sobrevivir un día a la vez. Sin embargo, en momentos de estrés es más importante no perder nuestra autenticidad y la personalidad, y es precisamente la razón que motivó a una estación de servicio a colocar un aviso que ofrecía $5 de gasolina gratis a cualquiera que hiciera un baile tonto mientras caminaba por la puerta. Pero para lograrlo tenían una condición: el baile debe entretener al personal, y si una persona lo hace extremadamente bien, está lista para aumentar el premio a $10 en gasolina gratis. El video de personas que intentaban ganar la gasolina fue compartido en redes sociales y se viralizó. En el clip muestra el aviso que la estación de servicio dice: solo hoy, gana un baile tonto al entrar, si nos gusta, $5 de gasolina gratis. Se agrega en una nota allí en la parte de afuera de la estación. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que, como siempre, en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.